Nosotros somos el equipo número 2. Está conformado por Jairo Pérez, Jonathan Esquear, Yorney Pérez, Daniel González, José Medina y Jesús Quintero. Le vamos a hablar sobre los microelementos. Mi nombre es Jairo Pérez y voy a hablar sobre los microelementos. Para que los vegetales puedan cumplir su ciclo, es bien conocido que necesitan elementos minerales. Algunos de ellos en cantidades tan pequeñas que se le denomina oligoelementos, o más frecuentemente microelementos, siendo todos ellos indispensables para el desarrollo vegetal. Microelementos en el sistema suelo-planta. Las plantas cubren su necesidad de agua y microelementos minerales a partir de la solución del suelo, siendo determinante el estudio de la relación suelo y planta. Estados de los microelementos fertilizantes en los suelos. Los microelementos se encuentran en el suelo bajo los siguientes estados: solubilizados en la solución del suelo, intercambiables, iones enlazados por cargas eléctricas de las partículas del suelo, absorbidos, quilatados o formados complejos. La mayoría de los microelementos son materias pesadas capaces de formar complejos con agentes complejantes o quelatantes de la materia orgánica del suelo. Componentes de la roca madre, minerales secundarios en arcillas y óxidos, metales insolubles. Mi nombre es Jonathan Esquea y le voy a hablar sobre los factores que afectan a la asimilización de los microelementos. Y los principales factores que influyen sobre la asimilización son el pH, que es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución entre un gran efecto sobre una asimilización de los microelementos aportado por la fertilización, y forma un aumento de pH que reduce la solubilidad y la absorción de microelementos tales como el cobre, el hierro, el zinc y el manganesio, aumentando la solubilidad y la absorción del molibdeno. La materia orgánica proviene de los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, tales como la planta y animales, básicamente producto de desechos del ambiente natural. Estas estructuras básicas están formadas por celulosa, tantinios, cuntinas y ligninas, junto con varias otras proteínas, lípidos y azúcares que están dotadas de propiedades y formas combinaciones con iones metálicos, como los quelatos, pudiendo estos ser mantenidos en estados asimilables y en condiciones de pH donde se forman precipitados insolubles. La textura está estrechamente ligada con el contenido de los microelementos asimilables del suelo. El valor entre microelementos solubles y microelementos totales disminuye a medida que aumenta el contenido de elementos gruesos en la textura del suelo. La actividad microbiana está estrechada a factores del suelo tales como el pH, materia orgánica, etc. En ocasiones, los microorganismos del suelo compiten con el cultivo para la absorción de ciertos microelementos. Un ejemplo de ello es el zinc en los frutales. En las condiciones climáticas, los microelementos de los tejidos de las plantas presentan importantes cambios causados por los efectos climáticos sobre la actividad de los microorganismos. Y el manganeso presenta una variación estacional más pronunciada que por la reducción del óxido introduce la actividad microbiana. En las condiciones redox intervienen principalmente la asimilación de hierro y manganesio, ya que tienen poca asimilación de estos elementos en propiedades oxidantes. Las interacciones entre elementos nutritivos, los macrómetros y los micrómetros entre sí, pueden dar lugar a carencias inducidas o absorciones a algunos de ellos. Las principales interacciones entre elementos nutritivos son el hierro, en los macroelementos fósforo negativo, potasio variable, en los microelementos manganeso, zinc, cobre, molibdeno más bien negativo, el manganeso en los microelementos hierro muy negativo, el zinc en los macroelementos fósforo muy negativo, nitrógeno variable, en los micrometros interferencia con el hierro en la plata, el cobre en los macroelementos nitrógeno y fósforo negativo, en los microelementos zinc un poco negativa, el boro en los macroelementos nitrógeno y calcio negativo, fósforo positivo y potasio variable, en los microelementos manganeso ligeramente positivo, deficiencia del cobre y efecto negativo sobre el boro, el molibdeno en los macroelementos fósforo positivo, azufre negativo, en los microelementos hierro netamente negativo, manganesio y cobre negativo. Muchas gracias.
Mi nombre es Jorney Pérez y yo le vengo a hablar sobre la fertilización del microelemento. Los movimientos en el suelo de los microelementos que van hacia las raíces se realizan esencialmente por convección, o dicho de otra manera más simple, le podemos decir como mass flow. También los movimientos se podrían ser parte de una función, es decir, por el movimiento de los iones desde el punto fuerte de concentración. Una vez que los microelementos hayan llegado a la superficie, son absorbidas por la raíz, ya que el microelemento está quelatado. La planta trae ion metálico y absorben, como también hay cosas que del hierro, el magnesio, el cobre y el zinc, o por transporte pasivo, como es el caso del boro. También encontramos en la extracción de microelementos por los cultivos, que dependen del rendimiento o producción vegetal, el contenido de la materia seca. El contenido del microelementos en las plantas varía a lo largo del ciclo del crecimiento y refleja la disponibilidad en el suelo del microelemento asimilables. Mi nombre es Daniel González y le voy a hablar sobre un tema muy interesante y es el del método de diagnóstico de los nutrientes de las plantas con microelementos. En este caso tenemos 4 procedimientos para el diagnóstico de carencias de microelementos en las plantas. En primer lugar tenemos diagnóstico visual. Las deficiencias o toxicidades de los micronutrientes se pueden apreciar por los síntomas que aparecen sobre las plantas. A continuación, les explicaré un cuadro comparativo donde se puede apreciar algunas condiciones del suelo que favorecen las condiciones de cada micronutriente, así como los cultivos más sensibles a ellos. Los micronutrientes de la tabla comparativa son especiales y se manifiestan toxicidades o carencias de manera diversa, dependiendo de varios tipos de factores como lo son el cultivo, el suelo, etc. Además, el observador debe estar familiarizado con una carencia determinada en un cierto cultivo. Análisis de la planta. En el análisis de la planta tiene por objetivo determinar la presencia o ausencia de síntomas foliares y si un determinado micronutriente es un factor limitante en el rendimiento del cultivo. Análisis del suelo. Este determina la cantidad de micronutrientes considerados asimilables por las plantas. Con este método se pueden diferenciar suelos deficientes de los que no lo son y evaluar la probabilidad de obtener una respuesta positiva a un determinado aporte de un microelemento. El nivel crítico de un suelo es la concentración de un determinado micronutriente. Experimentación. Es la comprobación de los resultados obtenidos mediante los otros análisis, mediante la correlación estadística de los valores del análisis con la respuesta vegetal. Mi nombre es José Medina. Le voy a hablar sobre la toxicidad de los microelementos. Si bien es importante unos niveles óptimos de micronutrientes en las plantas y en el suelo, cabe destacar que la mayor parte de estos micronutrientes pueden resultar tóxicos en concentraciones excesivas, que pueden ser no mucho mayores que las concentraciones necesarias. Estas a su vez se dan en condiciones de pH ácida o muy ácida. En las situaciones más frecuentes de toxicidad encontramos el hierro, que son pocos los casos de toxicidad, salvo en los arrozales. El manganeso, la toxicidad puede ser importante en suelos ácidos con valores de pH inferiores a 6,5. El zinc, aunque es posible la toxicidad, es muy rara, dándose solo en casos de suelos muy ricos en zinc o en suelos contaminados. El cobre es importante estando ligados a tratamiento fitosanitario. El boro, la toxicidad es posible con una fertilización excesiva. El molibdeno, esta toxicidad es importante para los animales que ingieren las plantas. La fertilización con microelementos. Una vez diagnosticado el estado de carencia, es conveniente corregir la misma de forma eficaz y rentable para prevenir enfermedades y virus a las plantas en un futuro. Gracias. Buenas, mi nombre es Jesús Quintero. A mí me tocó hablar sobre la fuente y forma química de los microelementos. Las principales fuentes de microelementos son los compuestos minerales, quelétalos de síntesis, complejos orgánicos naturales y micronutrientes fritados. Los compuestos minerales comprenden diversos minerales naturales, como los óxidos y las sales metálicas.
Los sulfatos son los compuestos más utilizados, seguidos de los nitratos, el quelétalo de síntesis. Resultan de la combinación de un agente quelatante con iones metálicos. La estructura resultante preserva el ion metálico de la formación de compuestos insolubles con otros agentes, así como la fijación por las arcillas del suelo. En los complejos orgánicos naturales existen diversos compuestos orgánicos naturales que se comportan químicamente como quelétalos de síntesis. Por ejemplo, los subproductos de las industrias de celulosa y de la madera son utilizados para acomplejar micronutrientes metálicos. En los micronutrientes fritados son productos obtenidos por fusión en alta temperatura de 1200 grados centígrados de materias primas, diversas telas como óxidos, bióxidos y silicoaluminatos enfriados rápidamente, que pasan de 1200 grados centígrados a 60 grados centígrados en menos de un minuto. Estos métodos de aporte de microelementos al cultivo sirven para la corrección de deficiencias en micronutrientes que los aportan. Se pueden realizar por aporte al suelo, como incorporándolo o por inyección. Gracias por habernos escuchado.